Bien, ¿con quién iniciamos? Ingeniero, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, lo escucho, Casteo. ¿Usted Sí, empieza? Castero. Sí, yo empiezo, ingeniero. Muy bien. Buenas tardes, compañeros, ingeniero. Nosotros somos el grupo 10 y le vamos a exponer sobre la ciudad fragmentada. Este surge a raíz del desarrollo económico y tecnológico que se dio en el siglo XX, exactamente entre la década de los años 80 y los 90. Esta idea vino de la mano de ideologías que eran liberales, las cuales eran el capitalismo, que ampliamente dominaba el escenario internacional en aquellos años. Y en estas últimas décadas, la idea de ciudad fragmentada surgió como un modelo urbano, el cual fue reproducido en diversos contextos a nivel internacional. En varios países y ciudades se vio esto. Entre estos procesos se destacaron ampliamente la estructuración y tendencia a las expansiones, las cuales se dieron mediante mecanismos de integración culturales. Este modelo surgió en los años 80, pero estuvo en su auge en el inicio de los años 90. Esto se dio por la migración de personas que vivían alejadas de las ciudades y emigraron en grandes números hacia el centro de las ciudades en busca de mejores oportunidades de trabajo y mejor calidad de vida. Pero a causa de la migración de estas personas en las ciudades, se vio un gran aumento poblacional en estas ciudades, lo cual se pone en marcha la ampliación de los límites urbanos. Aquí, como pueden ver en la imagen, en el lado izquierdo pueden ver que está el centro de la ciudad, por así decirlo. En la segunda imagen se ve cómo se va ampliando alrededor de ella, y ya cuando las personas llegan en un gran número, emigran a una ciudad, esta tiende a expandirse. Así como ven en la parte derecha, ya es una ciudad ya establecida, grande. Se incorporaron nuevos espacios sociales en las ciudades, estos como ser los parques, centros culturales, bibliotecas públicas, centros de recreaciones. Y lo más importante fue que surgieron nuevos modos de vida, en la cual la fragmentación se ve representada como un rasgo dominante en todos los campos de la cultura. Esto se vio a grande escala en grandes ciudades que experimentaron estos crecimientos y aplicaban estas expansiones de las ciudades, eh, lo cual abrió como un gran abanico las oportunidades para las personas que emigraban a las ciudades centrales. Mm. Y la ocupación territorial y los modos de coexistir eran definidos. La siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, aquí vimos que se expandió, lo cual esto provocó sobrepoblación en algunas ciudades y se extendieron a grandes rasgos fuera de ella. Y la ocupación territorial y el modo de coexistir se definieron, ya que normalmente las personas que vivían alejadas del centro de la ciudad eran personas de escasos recursos, los cuales se dedicaban fijamente a trabajos de ganadería, de agricultura, entre ciertos trabajos que eran del campo. Y las personas que vivían en el centro de la ciudad eran personas normalmente que eran de buenos recursos y eran personas acomodadas. Y estas brechas son las que se destacaban en aquellos años, entre los 80 y los 90. Luego esto fue evolucionando y en estos años las personas que viven alejadas, la verdad no es que sean pobres ni nada, sino que como la ciudad se expande y las personas también buscan este, adquirir nuevos terrenos para sacar nuevos negocios, porque a causa de la fragmentación urbana se abren grandes oportunidades para las personas. Gracias. Continúa mi compañero, por favor. Muy bien, gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué es la expansión urbana? Ya. Es un proceso a través del cual
un territorio urbanizado se divide en múltiples unidades, perdiendo coherencia en el funcionamiento entre las partes, con el consecuente deterioramiento de la identidad urbana y por lo tanto del sentido de pertenencia de la población que la habita. La expansión urbana. La expansión urbana o suburbana describe la expansión de las poblaciones humanas fuera de las áreas urbanos centrales hacia comunidades de baja densidad, monofuncionales y usualmente dependientes del automóvil. El término también se relaciona con las consecuencias sociales y ambientales asociadas a este desarrollo. Este término está muy politizado y casi siempre tiene connotaciones negativas. La movilidad urbana es un conjunto de desplazamientos tanto de personas como de mercancías que se produce en una ciudad con el objetivo de recorrer las distancias que separan un lugar de otro. Se las suele clasificar en medios de transporte tanto públicos como privados. Los principales retos que tiene la movilidad urbana son la contaminación medioambiental y la gran cantidad de tiempo que la ciudadanía lleva para transportarse hacia su lugar de trabajo. Por lo tanto, la movilidad urbana es un factor determinante tanto para la productividad económica como para la calidad de vida de los ciudadanos. Densidad urbana es un término usado en la planificación urbana y diseño urbano para referirse al número de personas que habitan en un área urbana determinada. La densidad urbana se considera un factor importante para entender cómo funcionan las ciudades. Su investigación se realiza en varias áreas como ser la economía, la salud, la innovación, la psicología, la geografía, así como la sostenibilidad. Se suele afirmar que las ciudades con mayor densidad son más sostenibles que las ciudades de baja densidad. Fragmentación urbana. Perdón, modelo urbano. Perdón, siguiente diapositiva, por favor. Fragmentación urbana. Fragmentación urbana. Según algunos autores, es la separación territorial que separa en las metrópolis latinoamericanas, en donde se están formando fragmentos urbanos caracterizados por los grupos de viviendas de diferentes estatus sociales y económicos que están compartiendo un mismo territorio, diferenciados por el tipo de equipamiento, servicios públicos y habilidades que están haciendo una separación entre la población. Segregación socioespacial es un concepto que hace referencia a la diferencia o desigualdades sociales dentro de un colectivo urbano y al agrupamiento según atributos específicos, además de que reduce las interacciones con el resto de grupos, promoviendo las desigualdades sociales, lo cual es considerado perjudicial especialmente para los pobres. Generalmente es más considerado un fenómeno que un problema y esto depende de la persona a la cual lo aborde este tema. Sigue mi compañero. Bien, el siguiente, por favor. ¿Quién sigue? Presente, ingeniero. Se ve la cámara, disculpe. Se ve, pero usted no se ve. Caiguara, ¿quién es? Voy a crear ingeniero. Empiece, pues, si no aparece la cámara.
Eh, ay, no queda bien. Pues, Problemática. ¿Puedo sí, seguir? sí, Eh, puede, pro- sí. Problemática. Se puede mencionar a un número significado de factores, manifestaciones importantes, causantes y resultantes de toda causa de las urbanizaciones, de los matrices, uso del suelo urbano. Esto tiene 7 factores. Nos influye las manifestaciones. Por ejemplo, el primer factor es la expansión del área urbana espontánea. Eh, Eso quiere decir que esta expansión no siempre es espontánea, sino guiada por los intereses grandes, constructoras y políticos municipales y metropolitanas. El segundo factor sería riesgos de, baja calidad de la mayoría de las construcciones. Este factor se refiere sobre todo a todas las urbanizaciones de las clases sociales media, media baja y baja. A menudo se construyen casas provinciales que con el transcurso del tiempo en sólidos y mejorados. O sea, con el tiempo van mejorando, donde construyen las casas, como podemos ver en la imagen, ingeniero. Y tercer factor sería riesgos ecológicos probables por el desarrollo excesivamente agresivo del área del alto riesgo. Eh, Esto ocurre por falta de pavimentación y la exportación de descontrolar en las zonas donde no podían permitir las construcciones por el riesgo que ocurre de inundaciones y lagos y desastres de tierra. El cuarto factor sería eh, varios niveles de abastecimiento en los servicios. En relación a este factor, resalta que la falta de servicios urbanos completos para la familia, cierto abandono de varias partes de la ciudad. La otra diapositiva, por favor. El quinto factor tiene que ver con los problemas con los transportes públicos, la posición periférica, física y psicológica por falta de rapidez y conocimiento, acceso a sus habitantes hacia el centro u otras partes de la ciudad. El sexto, planificación urbana y insuficiente. En las últimas décadas ha mejorado el proceso de planificación en varios países latinoamericanos. Por ejemplo, introduciendo mayormente el transporte urbano y el medio de vida de los habitantes. Como séptimo factor, podemos tener fuertes factores culturales dando la forma de espacios urbanos. Eh, Podemos ver ahí que eh, bueno, el ingeniero, el otro compañero, por favor. ¿Quién sigue? Un ratito, ingeniero, ahorita.
No puedo acordar mi cámara. Voy a comenzar con la explicación ya. Bueno, mi nombre es Jonathan Gabriel Fernández Párraga. Voy a comenzar con análisis metodológico. En el análisis metodológico de la ciudad fragmentada llegamos a encontrar dos posturas. Una que insiste en el fortalecimiento de cada una de las diferencias y la otra que llega a privilegiar la capacidad de la ciudad. Como punto de encuentro e intercambio entre las ciudades, llegamos a observar tendencias a la división con la aparición de fronteras urbanas ligadas a la gentrificación, así como aumento de la heterogeneidad en barrios ya consolidados. Cuando hablamos de gentrificación, prácticamente hablamos del término que alude al proceso mediante el cual la población original de un sector, que mayormente suele ser céntrico y muy popular, es progresivamente desplazada por otra población de un nivel adquisitivo mayor. Un ejemplo de este fenómeno lo podemos observar si comparamos la Santa Cruz de antes con la de hoy en día, en la cual podemos observar cómo la población de la zona céntrica ha sido desplazada y reemplazada prácticamente por tiendas comerciales, locales, hoteles, restaurantes, entre otras cosas. Cuando hablamos de aumento de la heterogeneidad, prácticamente nos referimos a un grupo que se encuentra compuesto por varios elementos diferentes y distinguibles a simple vista. Es decir, que cada elemento que lo compone es diferente entre sí y a su vez forma parte de un mismo conjunto. Esto lo podemos ver como la población prácticamente ha señalado ciertos sectores, por ejemplo, la zona norte o la zona del Urbo, como un sector que le pertenece netamente a la clase alta y los sectores más alejados y más vulnerables se han clasificado como pertenecientes a la clase baja, a pesar de que ambos sectores forman parte de una misma ciudad, se encuentran completamente divididos. Cuando hablamos de urbanizaciones y fragmentación urbana, prácticamente nos referimos a lo que serían complejos departamentales que se encuentran encerrados por muros, rejas o vallas y que incluyen viviendas unifamiliares y que indirectamente vienen en conjunto con una semi-privatización de los espacios públicos. Esto se debe a que las urbanizaciones cerradas solamente permiten el acceso hacia las personas que viven en dicha urbanización y por lo tanto los parques o los centros recreativos están de acceso prohibido para la mayor parte de la población. Esto radica en una gran problemática debido a que al principio ahorita, por ejemplo, hay muy pocas urbanizaciones, pero dentro de muy poco eso va a ir aumentando y las personas prácticamente no van a poder ir a ningún lado debido a que van a tener el acceso restringido a cada lugar. Esto, cuando hablamos de una urbanización cerrada, normalmente solemos incluirlo con la clase alta, pero lo que serían los muros y las rejas y las vallas ya se han expandido por sectores de la clase media e inclusive han llegado a sectores de la clase baja. ¿Cómo lo hicieron? Pues al principio resultó ser algo beneficioso que las personas pudieran acceder a estas urbanizaciones cerradas, pero con el tiempo se fue dando que el costo de mantenimiento de pertenecer a dichas urbanizaciones llega a ser demasiado alto. Por lo tanto, las personas no pueden mantener este costo de mantenimiento debido a que tienen que pagar por centros recreativos, parques, piscinas, centros comerciales, entre otras cosas que mayormente suelen estar dentro de estas urbanizaciones. Es por ello que se implementó o se creó las nuevas urbanizaciones falsas, las cuales intentan ofrecer la misma cantidad de los servicios, pero dejan mucho que desear debido a que tienen un mal planeamiento urbano. Prácticamente se acudió al miedo, ¿sí? Para justificar lo que es el envallado de la ciudad y de esa manera poder implementar el concepto de urbanismo defensivo. Un ejemplo claro de lo que podemos ver una urbanización real y una falsa es comparando, por ejemplo, nos conocen la urbanización La Pascana, creo. Es un lugar que al principio prometía ser un lugar que satisfacía todos los recursos básicos y que aparte tenía comunidad, pero a la hora de la hora y al pasar los años resulta que tiene problemas de iluminación y problemas de transporte provocada principalmente por una ausencia del planeamiento urbano. Y un ejemplo en su máxima expresión de lo que sería una buena urbanización o una urbanización cerrada real sería, por ejemplo, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Sería la nueva ciudad de Santa Cruz, la cual es un proyecto que, si no me equivoco, va a terminar aproximadamente para el 2025, una parte del proyecto, la cual ofrece todos los servicios. Aparte de los servicios básicos, ofrece oficinas, tiendas comerciales, centros recreativos, cines, entre otro tipo de cosas. Cuando hablamos de urbanizaciones, normalmente hablamos de condominios, que suelen ser edificios, que los podemos ver en el centro, que suelen ser familiares. Luego tenemos los barrios privados, que son los más conocidos, y luego tenemos los mega emprendimientos, que sería, como ya lo había mencionado, la nueva ciudad de Santa Cruz. Bueno, a continuación mi compañero va a seguir con la siguiente parte del tema.
Muy bien, gracias. Para continuar con la exposición, yo les voy a hablar sobre los lineamientos estratégicos de solución. Como estrategia de solución para las problemáticas causadas por la fragmentación de las ciudades, nace el New Urbanism o nuevo urbanismo, que es uno de los movimientos más importantes surgidos de la corriente del desarrollo neotradicional. Los principios del nuevo urbanismo se basan en principios de planificación y arquitectura que trabajan conjuntamente para crear comunidades de escala humana transitable. Este movimiento secunda la idea de que el diseño y la configuración urbana de la ciudad debe satisfacer a sus habitantes y promover la caminabilidad y fomentar el contacto con la vecindad. Está enfocado también en resucitar el sentido de la comunidad a través del urbanismo. Las principales características del nuevo urbanismo son que los vecindarios son diseñados para los peatones, en vez de que estos sean incorporados como un elemento más. Y también fomentan la mixtura de usos dentro del vecindario. Promueven así la economía y la interacción social. Los principios de este movimiento se recogen en la llamada Carta del Nuevo Urbanismo, que es un documento de referencia que se creó en 1996 durante el cuarto Congreso del Nuevo Urbanismo, y son los siguientes: el tránsito peatonal, la conectividad, el uso mixto y la diversidad, la vivienda mixta, la calidad de la arquitectura y el diseño urbano, la estructura tradicional de barrio, el aumento de la densidad, el transporte inteligente, la sostenibilidad y la calidad de vida. En estos principios se relacionan las tres escalas del planeamiento, que son el espacio regional, la ciudad y el barrio, con la intención de promover y estimular la organización de los sistemas regionales. Los beneficios del nuevo urbanismo se pueden aplicar cada vez más a proyectos de todo tipo de gama, desde un mismo edificio hasta toda una comunidad, pues provoca beneficios a los mismos residentes, a las empresas y también para los municipios. El Smart Growth es un concepto que surgió durante la década de 1990 y aún continúa su impulso. Su principal característica del crecimiento inteligente o Smart Growth es la creación de usos de suelo económicamente eficientes. También la promoción de tejidos densos, los diversos concentrados en torno a nodos de transporte público. También a la revitalización de los barrios existentes y la provisión de viviendas accesibles. En resumen, el concepto del Smart Growth se trata de evaluar los costos y beneficios del crecimiento urbano con el objetivo de permitir un crecimiento más eficiente. Hasta ahora el Smart Growth es un término que describe los movimientos para controlar los impactos negativos de la fragmentación y ofrece alternativas para el crecimiento futuro. Los 4 elementos del desarrollo inteligente vendrían a ser la preservación de los espacios abiertos y la protección de la calidad del medio ambiente, la urbanización de las zonas núcleo interior y el desarrollo de sitios de relleno, la eliminación de barreras a la zona urbana, tanto en las ciudades y los barrios nuevos, y por último, la creación de un mayor sentido de comunidad. Los principios del Smart Growth se crearon a principios de los años 90, cuando muchas organizaciones nacionales se dieron cuenta que habían otras comunidades que tenían los mismos problemas. Entonces, en 1996 se unieron y crearon el Smart Growth Network, que es la Red para el Desarrollo Inteligente, que es una coalición de 32 organizaciones que apoya este concepto. Estos principios muestran los rasgos asociados con las comunidades saludables, llenas de vida y diversidad, que brindan a sus residentes la posibilidad de elegir cómo y dónde vivir. Y además sugiere opciones para orientar las políticas públicas en el ámbito local para implantar el desarrollo inteligente. Estas son combinar los usos de terreno, edificación compacta, las alternativas de vivienda, las comunidades peatonales, el desarrollar comunidades con un fuerte sentido de pertenencia al lugar,
preservar los espacios abiertos. También está desarrollar las comunidades con un fuerte sentido de pertenencia al lugar, la variedad de transporte, las decisiones sobre desarrollos de los terrenos para que sean predecibles y justas, y la participación de la comunidad y otros grupos interesados en las tomas de decisiones. Ya como conclusión, la principal conclusión que podemos obtener es que no existe una única solución a las consecuencias negativas de la fragmentación de las ciudades. Los modelos de ciudad sostenible y habitable son una posible solución, pero son muchos los factores los que se deben tener en cuenta. Aunque en una primera vista puede parecer que los dos conceptos existentes tengan muchas diferencias, estos movimientos planteados como posibles soluciones, en el fondo todos persiguen los mismos fines y objetivos que son el mayor aprovechamiento del suelo, ya que su correcta utilización y distribución describe cómo debería ser la morfología urbana para provocar el menor impacto posible. También está el garantizar la accesibilidad a los espacios libres y a las zonas verdes, para preservar estos terrenos, para que tengan el mínimo impacto, ya que es fundamental ya no solo a nivel ambiental, sino también a nivel social y económico. Y también conseguir una mixtura de usos de los barrios es fundamental, porque evitando las áreas monofuncionales que dificultan la interacción. El objetivo de esto es crear comunidades llenas de vida y diversidad. Las áreas mixtas tienen una capacidad de atracción superior y esto transforma en beneficios para los comerciantes y las empresas. Y por último, una de las otras conclusiones obtenidas con el desarrollo del trabajo es que las directrices y los contenidos que conforman la idea del desarrollo urbano sostenible pueden ser extrapoladas a otras áreas urbanas consolidadas. Gracias. Bien, siguiente, por favor. La compañera que era la parte de la conclusión no expuso y yo expuse su parte. Ah, ya, no hay la compañera Paredes, entonces. Sí, no está. Ya. ¿Participó ella sí o no? No, no participó. Bien, entonces, no sé si quiere complementar más al grupo. Bien, la pregunta es si el grupo quiere complementar algo más sobre el tema. Bien, vamos a la parte de participación relacionada al tema ciudad fragmentada. Yo quisiera hacer una pregunta, Inge. A ver, vamos por orden. Diga el primero que habló. Quisiera saber qué es una ciudad fragmentada. ¿Qué es? ¿Qué Que no es? escuché muy bien. ¿Cuál es la Sí. definición? ¿Cuál es su definición de una ciudad fragmentada? A ver. Vamos, jóvenes, ¿qué es una ciudad fragmentada? A ver, definámoslo por partes, ¿no? Diga. Como tal, se puede decir que la ciudad fragmentada es un proceso en el cual el territorio urbano se divide en múltiples unidades, perdiendo la coherencia entre las funciones entre las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudad se va dispersando en diferentes sectores en los cuales no van a tener relación unos con otros. Eso crea lo que nosotros podemos ver, barrios donde hay gente que está con edificios y todo eso, mientras que en otros lugares vas a ver casas así que se están cayendo y todo eso. Y en una ciudad ideal, lo bonito sería pues que toda la ciudad sea bien, sea grande, ¿no? Pero como tal se podría decir que es un proceso en el cual la ciudad se va disgregando y se va separando en diferentes secciones, los cuales no están relacionadas unas con otras. Bien, ¿alguien más quiere complementar? La definición ciudad fragmentada, ¿alguien más quiere complementar? ¿Está conforme con Sí, está Ibáñez? bien. Me entendí bien. Sí, sí. Ya. O sea, es la fragmentación que tiene la ciudad en distintas situaciones. Eso más o menos lo que quiso explicar el compañero. Tanto económico como social en todo sentido. Y acá en Santa Cruz hay bastante, ¿no?
Hay, por decir, condominio a todo precio, en todos los niveles, económico, también elevados hay. Entonces eso es una fragmentación, si quiere. Igual, fíjense la ciudadela que tenemos, las primeras que empezaron fue la Villa 1 de Mayo, el Plan 3000, se han fragmentado, ¿no? Solo que de otra forma, pero es una fragmentación. ¿Alguien más que quiera complementar? Yo, Inge, quiero hacer una Quintanilla. pregunta. ¿Cuáles son los tipos de urbanizaciones? Disculpa. No sé si alguien me puede responder. Tipo de urbanizaciones, ¿cómo es eso? A ver, hágala mejor su pregunta. Creo que estaba escuchando que estaban explicando los tipos de urbanizaciones. No había escuchado bien, por eso le estaba diciendo, no sé, creo que un compañero estaba explicando de eso. Un ejemplo de barrio en lo cual podemos considerar parte de la ciudad fragmentada, ¿no? ¿Cierto? ¿A eso se refiere? Sí, es. Bien, ¿alguien puede contestar a eso? Yo puedo contestar. Yo mencioné algunos Vamos. ejemplos de algunos Torres. tipos de urbanizaciones en la cual podemos denotar en algunos sectores como existen lo que serían los condominios, los hoteles, los barrios privados, los emprendimientos modernos, como suele ser la zona del Urubó. También tenemos proyectos pequeños como la zona de La Pascana, y mencioné también la diferencia que había entre uno y el otro sobre cómo en ciertos sectores en donde prácticamente la gente mete mayor cantidad de capital, pues tienen mayor cantidad de beneficios. Y debido a esto, estas zonas son más atendidas debido a que traen una mayor cantidad de atención. Como ya lo mencioné, eran condominios y mega emprendimientos. Los mega emprendimientos, mencioné la ciudad Nueva Santa Cruz, ahí podemos observar cómo prácticamente tiene una gran atención de lo que serían las autoridades públicas, mientras que las zonas más alejadas están completamente desatendidas. Por ejemplo, mencioné que La Pascana tenía problemas de inundaciones, por ejemplo. Así hay una enorme cantidad de proyectos, no solamente en Santa Cruz, sino también en toda Bolivia, en la cual se nota claramente cómo hay ciertos sectores que están bien atendidos y hay otros que están completamente abandonados. Así es. ¿Alguien Ingeniero, más? tengo una Diga. duda yo. Vamos, Buenas tardes. Colque. Vamos, Colque. ¿Colque? ¿Colque es usted? Cerrudo soy. Voy a Aquí preguntarle. dice- Ya. Pero aquí dice Colque. Está con Colque, ¿verdad? No, está hablando Colque. Bueno, ¿quién es el que está hablando? Yo lo que veo en la Ok. pantalla es Colque y dice que es Cerrudo. Dice Colque. Por favor, ponga su nombre. Colque Mayra dice. Ajá. Ya De me la hermana. lo cambiaron. Soy Cerrudo, ingeniero. Quería hacer Ya, una ya. pregunta. Rolly Cerrudo soy. Ya, yo tomo nota de eso, por favor, tengan cuidado. Sí, ingeniero. Va a disculpar. Yo tomo nota y lo anoto en mi lista. ¿Listo? Ya. Si ponen otro nombre, se vaya para el otro nombre. Cuidado. Ya. Siga. ¿Cuál sería el proceso para llegar a una ciudad fragmentada? ¿Cuál sería el proceso para llegar a una ciudad fragmentada? A ver, ¿alguien puede responder eso? Yo puedo responderla. Ya, vamos, Jonathan. Ya, Jonathan bueno, Fernández. la ciudad fragmentada es algo que ha sido parte de lo que serían las ciudades. Antes, está en el presente y seguirá presente debido a que es imposible alcanzar lo que sería, como lo mencionaron en anteriores temas, una ciudad perfecta. Cuando hay una mala administración o cuando no hay un correcto planeamiento urbano, pues la ciudad se va a comenzar a dividir y a dispersar. Es algo que no se puede evitar y no podemos controlar. Siempre va a haber un sector al que no le puedes prohibir. O sea, si tú tienes, digamos, más capital, no le puedes prohibir a esas partes de la sociedad que tenga más lujos o que se compre o que tenga mayor comodidad, ¿entiendes? Y también va a haber otro sector de la sociedad que, bueno, va a terminar siendo abandonada o excluida porque simplemente no tienen los ingresos necesarios. La fragmentación es algo que
estará presente y que seguirá presente. No podemos evitarlo ni controlarlo. Lo único que podemos hacer es, como lo que hicimos hace unas 2 semanas, que es cuando hay demasiado abuso, reclamar nuestros derechos, porque, o sea, una cosa es una fragmentación urbana y una desigualdad, y otra cosa ya es que también te impongan en que ya no puedas ni defenderte ni reclamar nada. Eso es muy diferente. Bien, Yo tengo una pregunta, ingeniero. diga. Patiño. Ok, o sea, estamos hablando de una división de suburbios o una división de mini ciudades dentro de una ciudad. ¿Qué beneficios o perjuicios trae esto dentro de los planes que tiene la misma ciudad? Ventaja y desventaja, podríamos decir. Sí, ¿Qué ventaja trae la fragmentación o desventaja la ciudad fragmentada? ¿Alguien quiere decir? Yo pienso que el compañero anteriormente explicaba lo decía claro, ¿no? Eso se da. Digamos, no podemos decir que sea obligatorio. Cada uno tiene sus condiciones en la cual decíamos nosotros un concepto, bueno, relacionado al medio ambiente, la calidad de vida, el grado de satisfacción con el cual uno satisface todas sus necesidades. Entonces eso va a existir siempre. La gente del campo, la gente de la ciudad. La gente de la ciudad, si va al campo, 1, 2, 3 días, pero no va a satisfacer esa calidad de vida. El del campo lo mismo, viene a la ciudad y su calidad de vida va a desmejorar. Entonces, si ustedes ven, ya, digamos, está habituado a eso. Entonces, podemos decir que hay una fragmentación en ese sentido, en campo, ciudad, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esto se sigue dando también tanto en el campo como en la ciudad misma. Entonces hay esos sectores que evidentemente, de acuerdo a las condiciones y calidad de vida que uno tiene, va mejorando o en su defecto, pero va satisfaciendo sus necesidades en esas condiciones, ¿no? ¿Cierto? No sé si me dejo entender o alguien quiere complementar para aclararlo más. Ingeniero, yo quisiera complementar que entre las desventajas que decía, lo que dijo mi compañero que expuso de los problemas que trae la fragmentación, que como usted dijo es la baja calidad de las construcciones de vida y también la baja calidad de las construcciones, los riesgos ecológicos por el desarrollo, porque una ciudad fragmentada trae consigo un desarrollo, un crecimiento no controlado. También los niveles de abastecimiento en servicios no son los adecuados. Estamos respondiendo la última pregunta. Ingeniero, yo tengo una pregunta. No, estamos respondiendo esa pregunta de ventaja, de ventaja, y de ahí usted podría ser la última e inmediatamente entramos. Listo, gracias. A ver. Solo quería seguir diciendo que también una de las desventajas más sería también que es una planificación urbana insuficiente y hay una marginación social. Esas serían como las desventajas. Y ahí debería entrar el apoyo el de los 3 gobiernos, ¿no? Nacional, Sí, departamental y municipal. ¿Cierto? Entonces ahí hay una falla. ¿Qué fue? ¿Qué vas a hacer, hijita? Subir esto. Esto. Ah. Vas a subir. ¿Alguien más? ¿Alguien Yo, más? ingeniero Montesino. Vamos, Montesino. La última decíamos, ¿no? Vamos, Montesino. Sí, sí. ¿Cuáles serían los riesgos ecológicos que hay en un desarrollo excesivo en área? Riesgo ecológico.
Sí. ¿En área de densidad poblacional o a qué se refiere? Poblacional. Ya, vamos, compañero. Riesgo a consecuencia de la densidad poblacional que existe. Entre los riesgos podría ser que los casos que hay en Santa Cruz, donde en zonas alejadas hay una planificación, pero la gente se asienta en lugares que no están destinados para que haya asentamientos ahí, para que hayan viviendas. Entonces ese sería un importante daño, que se asienten en lugares que están destinados para áreas verdes o áreas de equipamiento, que se llaman. Cuando había una época donde se entraban los loteadores, ¿no? Por decir, se entraba en un área donde estaba destinado para una plaza. Se entraban y lo hacían vivir. Un ejemplo. ¿Sí? Ingeniero, también en esta semana se han visto en las noticias varios avasallamientos de áreas verdes en los lugares que son más alejados de Santa Cruz, los cuales sí tienen dueños, que los dueños después aparecen con papeles, pero estas personas, dadas pues por la densidad poblacional, ¿no? Ven terrenos libres y los avasallan y técnicamente se apropian de terrenos que no son de ellos. Eso sería también. Y dentro de la planificación ahí el municipio debería participar, ¿no? Podemos decir, jóvenes estén en un área verde que no pueden entrar ustedes. Sí, y también ahí se dan los enfrentamientos también, pues, para desalojar. De todas maneras, el municipio tiene mucho que ver en la planificación urbana, ¿no? Y lógicamente tiene su dirección en la cual, en este caso Santa Cruz, si quieren, tienen que mantener la cuestión de los radiales y los anillos, ¿no? Entonces, de esa forma se está configurando y se sigue ampliando. Entonces, lógicamente, algunos sectores tienen por cada V dar, digamos, la calidad de vida para esa área. Por decir, tiene que tener hospitales, tiene que tener mercados, tiene que tener su área de recreación. Todos esos implementos son los equipamientos que tienen para esa zona. Su municipio, su policía, todo eso es el especio de cada uno de ellos. Si ustedes ven, los distritos municipales tienen su subalcaldía que ha sido distribuido en cada municipio, ¿no? Entonces, eso es lo que da mayor apoyo a la distribución o planificación, si quieren, de una ciudad, ¿no? Entonces, nosotros debemos dar mejor calidad de vida a los habitantes que están aceptados al entorno de esa urbanización, ¿no? O V que le llamamos. ¿Ya? Entonces, esa planificación es la que debemos mantener, ¿no? Pero si se nos avasalla no va a tener espacio para hacer esa faja de equipamiento, si ustedes ven que son los que van a prestar servicio a todo el entorno que está ahí, ¿no? O sea, darle una mejor calidad de vida, escuela, universidad, mercado, todos los servicios que necesitamos, ¿no? Bien, vamos a quedar acá. Diga, Beltrán. Para complementar esa pregunta, se me ocurría, o se me venía a la mente este caso de La Paz, por ejemplo, en lugares donde se asientan en zonas altas, con riesgo de derrumbes, ¿no? Que podría afectar, ¿no? Un daño ecológico. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, asentarse en lugares de zonas bajas donde corren riesgo de inundaciones, como el caso de Pailón, si no me equivoco, que cada vez sufre de inundaciones por las fuertes riadas, ¿no? Por decir, el cordón ecológico que tenemos nosotros, por ahí tuvimos problemas, ¿no? En el año 83, creo. Y se entró el agua y precisamente por eso se fue creado el plan 3000, ¿no? Toda la gente que fue afectada se fue, 3.000 personas fueron allá a habitar. Por eso el nombre del plan 3000. Entonces, esa zona es zona de riesgo, ¿no? Toda la parte del cordón ecológico, si quiere. Hay un defensivo, pero ustedes saben muy bien con el agua no se vuelve. Viene el agua y vuelve a su causa, ¿no? Pese a que haya defensivo, ¿no? No se olviden que el agua que viene del río Piraí viene del lado de la serranía y viene como con fuerza, ¿no?
llega a esta planicie acá y dice, no, gente, justo hay un codo que hace y que entra a nuestra zona por la zona oeste. La zona oeste y en recta para irse al norte. Entonces ahí ustedes lo van, no sé si a lo mejor ya lo han llevado en hidrología, hace un meandro, que quiere decir que el río viene con fuerza y avanza. Entonces debido a eso son las inundaciones. Entonces donde hay una curvita el agua nunca tuerce, ¿no? Se tira recto. Entonces cuando viene con mayor presión, con mayor altura, lógicamente que va y arrasa con todo. Cuando viene suave no hay mucho problema y se puede contener. Y ustedes saben muy bien que las inundaciones son cíclicas, ¿no? Cada cierto tiempo vuelve a repetirse con intensidad. Bueno, eso lo han llevado ustedes en hidrología, seguramente. O la van a llevar. Bien, vamos con el siguiente grupo, por favor, no se olviden de subir a la plataforma. Y el siguiente grupo es, lo llamamos, el tema planificación urbana y regional en Bolivia, a la Arroyo Clismar, Ardaya Gonzalo, Calizaya Rolando, Guzmán Yenice, Quintanilla Wilson, Cerrudo Rodi. Bien, ya saben cómo se han organizado ustedes. Y vamos, no sé si está habilitado. Sí, está habilitado. Pueden. No se olviden que es su evaluación, tienen que dar lo mejor posible. ¿Listo? Ok, ingeniero. Ya lo cambié mi nombre. Ah, muy bien. Ya. Una falla era, había apretado mi lacto. Ah, ya. Ya. Para empezar, muy buenas tardes, ingeniero y estimados compañeros y compañeras. Nosotros le vamos a dar la explicación de la planificación urbana y regional en Bolivia. Siguiente, por favor. Una introducción que le tenemos que dar. Uno de los más importantes aspectos de la planificación es el ordenamiento territorial, que constituye el proceso de organización de las ocupaciones del territorio que permite aplicar líneas estratégicas para el desarrollo sostenible. Se podría ver aquí en las imágenes superiores, es un ordenamiento que se les dio a las ciudades para que esté el bienestar de los ciudadanos. Y aquí en las imágenes de abajo prácticamente se podría decir que está todo un desorden en lo que inclusive nuestros mismos gobernadores y todo eso no toman en cuenta ello. Siguiente, por favor. Los objetivos generales sería la organización del territorio en función a las necesidades de las comunidades, el conocer y analizar las diferentes arquitecturas, el conocer e interpretar la planificación urbana y regional de las ciudades. Siguiente, por favor. El contenido que vamos a definirles hoy y explicarles sería la planificación urbana, la planificación estratégica de las ciudades, la planificación y los problemas ambientales, los planes políticos estratégicos para el desarrollo urbano, las problemáticas, la conclusión y las recomendaciones que le vamos a dar. Siguiente, por favor. En la planificación urbana, el planeamiento urbanístico o planificación urbana es el conjunto de instrumentos técnicos y normativas que redactan para ordenar el uso del suelo, regular las condiciones para una transformación de la misma ciudad. Siguiente. En los antecedentes voy a darle una explicación sobre que anteriormente, en la época de la colonia, especialmente cuando llegó Cristóbal Colón a América, el único concepto que manejaban era que la plaza principal era como el corazón del pueblo, la región, donde ahí estaban las autoridades y prácticamente era una organización todo era perpendicular hacia la plaza, hacia el centro, como hoy en día es muy distinto. Hoy en día se empezó a hacer las planificaciones, a mejorar la calidad de vida para el ciudadano en la economía. Siguiente, por favor.
Bueno, y como le decía, el cambio que se dio en Bolivia a partir de 1952 en la Revolución Nacional, ahí fue donde se empezó a dar el voto universal inclusive, donde empezó a tomar en cuenta al campesino, al indígena y a las mujeres. Fue un proceso de modernización para que cambie el rumbo del desarrollo político, económico y social del país. También se realizó una de las mayores transformaciones fundamentales en la participación del ciudadano boliviano. En la reforma agraria fue una de las mejores decisiones de esas autoridades que tomaron, en el cual sería la distribución de tierras. ¿Eso qué significa? Que le empezaron a quitar a los latifundistas o terratenientes la cantidad de tierra y distribuirlas a lo que es el campesino. El control del Estado en los recursos naturales y los recursos económicos en Bolivia. En la reforma educativa empezaron a tomar en cuenta lo que es la educación y empezaron a construir inclusive escuelas. Siguiente, por favor. El crecimiento fue muy sorprendente de lo que es el 1950 hasta inclusive el 2012, se tomó en cuenta unas encuestas, donde lo que es La Paz, Cochabamba y Santa Cruz fueron los pilares fundamentales de Bolivia que hicieron que haya un avance, un desarrollo económico, un crecimiento de población y trabajo y todo ello. Siguiente, por favor, o creo que le toca a mi compañero. Buenas tardes, compañero ingeniero. A mí me tocó el contexto general de Bolivia. El Estado plurinacional de Bolivia está con una superficie de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Está situado en el centro de Sudamérica, limita con Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. Tiene una amplia riqueza natural, cultural. Es el único que posee una variedad de zonas de vida, como se clasifica en tres. El altiplano boliviano, que tiene una altura promedio de 3.750 metros sobre el nivel del mar, ocupa un 28% en el territorio. El valle, que ocupa un 13%, y la zona de los llanos, que ocupa un 59%. Siguiente, por favor. El urbanismo en las ciudades. La ciudad fue diseñada, al igual que otras ciudades latinoamericanas, con la estructura de Damaro. Siguiente. La estructura de Damaro es generada a partir de una plaza mayor con iglesia y consejo, calles en ángulos rectos y varias manzanas. Es como vemos en la imagen, las calles eran como en el plano que dice Cochabamba. Estaba formado como son cuadras, manzanos grandes, en forma de línea recta. El siguiente, por favor. La metrópolis boliviana. En Bolivia, el 47.5% de la población vive en tres principales ciudades del país, como son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. De lo que ocurre en estas tres regiones es lo que depende eficiencia de la economía del país. Depende fundamentalmente de estos tres departamentos. El siguiente, por favor. Ahí ya continúa ya mi compañero. Ya, el siguiente, por favor. Bien. Seguimos. ¿Quién continúa? Se escucha, ¿no? Hola, hola. Sí, ingeniero, se escucha. Sí, se escucha. Ya, el siguiente, por favor, del grupo. Por favor, tengan cuidado con su audio, ¿ya? Y procuremos irnos a otro lugar si es que están otras personas ahí, ¿no? En lo posible. A veces no se puede. Bueno, si no está el siguiente, el subsiguiente, entonces. Compañeros.
Hola. Por ahí tiene problema el compañero que le toca. Puede continuar el otro. No es ese mi tema. Siguiente, por favor. Bueno, voy a poner en la calle. Buenas tardes, ingeniero, y buenas tardes, compañero. Bueno, yo voy a explicarle acerca del saneamiento ambiental. Dice que es un conjunto de intervenciones dedicadas a mejorar el manejo de las excretas y desechas. Además, el abastecimiento de agua potable consiste en el mantenimiento de los elementos del medio ambiente, tanto naturales como aportados por el hombre, en condiciones aptas para el desarrollo del ser humano, tanto en lo individual como en lo colectivo. La importancia del saneamiento ambiental son las siguientes, que es la calidad de vida, que es el espacio y que es la salud. Por favor, siguiente. Ordenamiento territorial en Bolivia. La planificación del desarrollo sostenible es un proceso de interacción entre el Estado y la sociedad que se desarrolla dentro de un espacio geográfico determinado y está orientada a articular las políticas del Estado con las prioridades gubernamentales para administrar los recursos públicos en la perspectiva de alcanzar el desarrollo sostenible. Los principales que rigen el ordenamiento territorial son la integralidad, la concurrencia, la subsidiariedad, la participación y la precautoria. Siguiente, por favor. ¿Para qué sirve el ordenamiento territorial? Sirve para organizar y articular el territorio de acuerdo a sus potencialidades, limitaciones y características ambientales, socioeconómicos, culturales y políticas institucionales. Orientar las inversiones públicas y privadas de la formación, de implementación de políticas de uso y de ocupación del territorio. Promover el uso adecuado de los recursos naturales de acuerdo a sus características, potencialidades y limitaciones. Optimizar la organización de los asentamientos humanos, del acceso a servicios de salud, educación y servicios básicos, así como la localización de la infraestructura vial y de apoyo a la producción. Siguiente, por favor. ¿Qué es el plan de ordenamiento territorial? Es un instrumento de carácter normativo, técnico, político y administrativo para la gestión del territorio, mediante el cual se planifica y regula el uso del suelo y se optimiza las modalidades de su ocupación. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los componentes del plan de ordenamiento territoriales? Son estas dos siguientes, que es el plan de uso del suelo y el plan de ocupación del territorio. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien. Yo le hablaré de parte de la problemática. Por la década de los años 50 del año 1900, en América Latina, hubo problemas urbanos, disminución de crecimiento demográfico, que nos dice que ha decrecido la población. También en su tiempo aumento de población urbana, no generación de empleos. Al no tener generación de empleos, se tomaron en cuenta en las industrias para crear trabajo a los barrios pobres. En la hiperurbanización, década de los 70, urbanización dependiente, dio a los intereses del capitalismo y sus desarrollos siguientes. Siguiente. Ya. Destacaremos como problemas principales los siguientes. Los problemas relacionados con el tamaño muy importante en las grandes ciudades, el desarrollo económico boliviano basado en las economías de aglomeración y el sistema urbano boliviano han dado lugar al sobredimensionamiento de nuestras ciudades principales, en los cuales tenemos que encarece notablemente la vida en estas grandes ciudades, pues, empeora la calidad de vida de los habitantes de las periferias, que
cierto tiempo para llegar a su destino, que serían sus trabajos, pues, ¿no? Genera excesivos y largos movimientos de personas y mercancías por el entramado urbano, ocasionando el llamado problema del tráfico. Aquí en las imágenes podemos ver, por ejemplo, aquí en el Hipermaxi, ¿no? Se necesita grandes espacios para el tema de aparcamiento en las estaciones de los vehículos. Y en otra imagen podemos ver cómo está el tráfico. Puede ser en horarios de hora y pico, a las 8 a.m. o 7. Cómo se llegan a gestionar el tráfico. ¿Verdad? Siguiente. Está bien. Esto genera en la problemática dar soluciones que tenemos por el tráfico. Lo único que podemos hacer es las vías cada vez podemos hacerlo más amplias. Las ciudades bolivianas presentan unos problemas heredados de la época de fuerte crecimiento y especulación, del sufrimiento y dotación de servicios e infraestructuras en los barrios que nacieron al margen de cualquier planificación. Muchos de estos barrios han sido reedificados conforme a la ciudad en su crecimiento espacial. Se han tenido que mover el diseño. Siguiente. En ciertos casos, el problema no es el crecimiento en sí, sino la incapacidad de la administración urbana y de la sociedad de manejarlo adecuadamente. Esto especulativo excluyó el acceso a amplios sectores sociales y esta expresión ha sido el cultivo para justificar los loteamientos, como hace un rato hablaban nuestros compañeros, como acceso directo a la tierra sin pasar por el mercado que les estaba cerrado. Un mercado de urbanizaciones privadas y cerradas con servicios completos para la clase alta y media y alta, y un mercado popular con urbanizaciones alejadísimas del centro para los sectores hasta ahora excluidos, de quienes se engancha con ofertas de infraestructura y servicios que difícilmente se harán realidad, pues nadie controla el cumplimiento de las promesas de la publicidad. Bien. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Buenas tardes. A mí me va a tocar exponer lineamientos estratégicos. El futuro próximo. En las proyecciones que se hicieron desde 1976 a 2035, en las zonas metropolitanas que son 3, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se habría reunido, se había estimado un crecimiento de 15 millones de habitantes. Eso es más del 60% de la población del país. Estaba incluida la población urbana y la rural. Todo ello exige un sistema de tratamiento diferenciado para la organización y el financiamiento de proyectos urbanos de carácter metropolitano, que están por encima de la capacidad institucional y financiera de cada municipio. Y no se debe olvidar también las políticas que tienen que haber para que las ciudades tengan un mayor desarrollo, intermediarios y menores, buscando un equilibrio en el sistema. Y pretender revertir o frenar el actual proceso de metropolización en esas 3 áreas de Bolivia es una tarea casi irrealizable. O sea, sí o sí va a crecer la población. Entre sus desafíos que se presentan en estas áreas metropolitanas, se tienen que pensar en soluciones de emergencia ante los problemas que presentará la urbanización y al mismo tiempo el alojar los más importantes programas de desarrollo regional y el de ser cabeza del mismo nivel urbano, sobre todo en la formulación de proyectos de generación de entornos de apoyo al desarrollo local.
las dificultades y cuestiones futuras sobre la planificación urbana y ordenamiento territorial, que podría tratarse a través de una nueva agenda urbana. Los instrumentos urbanísticos y los procesos de consolidación de las comunidades urbanas, las principales y las intermediarias, deben cumplir sus propios objetivos. También deben facilitar y fomentar y establecer criterios claros de responsabilidad entre los distintos niveles de gobernación y la participación efectiva de los ciudadanos. Se debe generar para eso una ley urbana nacional que establezca que las políticas urbanas y subnacionales son de carácter integral con visión de conjunto lo más amplia posible en la escala de planificación urbana, respetando los usos y costumbres, los pisos ecológicos, las características del desplazamiento elegido para las intervenciones urbanas, analizando los riesgos existentes y las necesidades a cubrir. Para alcanzar esos desafíos es necesario promover el compromiso colectivo, público y privado para impulsar la transformación urbana hacia la sustentabilidad en sus triples vertientes, que son la cohesión social, la eficiencia en el uso de los recursos naturales, para reducir el impacto ambiental de la ciudad y espacial. Desarrollar instrumentos y directrices de planificaciones territoriales y urbanas adecuadas a las diferentes regiones del país. Promover soluciones tecnológicas avanzadas e innovadoras en la construcción de las comunidades urbanas que favorezcan los principios sostenibles y la calidad de las ciudades. En las viviendas y servicios básicos están las cuestiones y los desafíos para un nuevo programa urbano. En primer lugar se encuentran las viviendas adecuadas. Las viviendas adecuadas no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Más bien se debe considerar como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en algunas partes del territorio nacional. Las características que debe tener una vivienda adecuada están definidas en las resoluciones de las Naciones Unidas que abarcan los siguientes criterios. Está la seguridad, la tendencia, asequibilidad, habitabilidad de la vivienda, accesibilidad, la ubicación, la adecuación cultural y la disponibilidad de los servicios materiales, instalaciones y las infraestructuras. En el punto número 2 se encuentra el mejorar el acceso a una vivienda adecuada. En la sociedad actual, el acceso a una vivienda es un elemento fundamental de independencia e integración social. Bolivia en los últimos años tuvo un avance significativo en los mecanismos del acceso de vivienda. Sin embargo, estos no fueron suficientes para afrontar el problema, para afrontar el principal objetivo de reducir el déficit habitacional. Vemos ahí en el cuadro que se hizo un censo desde 1992 hasta el 2012 del crecimiento, del déficit que hubo, el déficit cualitativo, que es más grande que el cuantitativo. Los desafíos futuros y cuestiones en los ambientes que podrían encararse a través de un programa urbano. Los desafíos que se han previsto para el sector hasta el año 2020 fueron los siguientes. Reducir al menos un 10% el déficit habitacional del país, construir más de
construir 51.290 viviendas nuevas, unifamiliares, multifamiliares, complejos habitacionales, así como reposición por atención de desastres. El gobierno estuvo lanzando hasta el 2019 planes de vivienda con unas tasas de intereses bien bajas y bien accesibles para las personas. Los bancos los estaban financiando. Actualmente creo que se han cortado esos planes de viviendas sociales. También hubo otro que era el mejorar y o renovar 63.710 viviendas con eficiencia energética. Las tipologías de viviendas a desarrollar en el primer quinquenio entre el 2016 y 2020 fueron la construcción de viviendas unifamiliares, construcción de viviendas multifamiliares, viviendas mejoradas y las ampliadas. Bien, ¿usted continúa o hay otro compañero? Creo que hay ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Para finalizar el tema de este tema que nos tocó en mi grupo, en conclusión, Bolivia es un país que presenta una macro significación de 3 grandes unidades. Lo que se divide es lo que es el altiplano, valles y yungas y llanos tropicales. En el altiplano se encuentra lo que es La Paz, Potosí y Oruro. En valles y yungas se encuentran Tarija, Cochabamba y Chuquisaca. Y en los tropicales lo que es Beni, Pando y Santa Cruz, con sus respectivas subclasificaciones, producto de las variaciones ecológicas correspondientes. Quiere decir esto que esto se divide por su clima, lo que es frío, casi caliente y frío, y calor, que es Santa Cruz. Demográficamente, el eje central de desarrollo del país está constituido por las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Siguiente, por favor. Pues, por supuesto, cada departamento tiene sus ventajas comparativas de desarrollo. La Paz tiene una localización estratégica en relación al Pacto Andino. El Pacto Andino, como bien su nombre lo dice, es la parte andina, en otras palabras, es la parte del occidente. Es un pacto que está entre Perú, Bolivia y Ecuador y parte de Venezuela. Estos comparten lo económico y lo social y parte de lo cultural para una sostenibilidad para un futuro. Otro punto, La Paz tiene un alto grado de economía externa de aglomeración para la industria. Tiene un complejo sistemático de servicios superiores, lo que es bancos, seguros, sea estudiantil o seguro universitario, y como en La Paz tiene el mismo gobierno. También tiene una abundante oferta de obras de mano. Esto quiere decir que en La Paz hay muchos habitantes que buscan trabajo, entonces no hay mucho trabajo en La Paz y cualquiera quiere trabajar en lo que puede. Amplio recurso mineral. La Paz exporta lo que es oro, zinc, estaño y cobre. Es el segundo departamento que importa y exporta más mineral. Como segundo punto está Cochabamba. Cochabamba tiene un centro integrador del espacio nacional. Tiene una localización estratégica en relación al mercado interno. Quiere decir, se entiende que La Paz, digamos que Cochabamba está en el centro del país y eso le facilita a importar a lo que es los departamentos Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, La Paz. Tiene un centro urbano industrial con la infraestructura respectiva. Esto quiere decir que tiene centro, industria, con su capital, en otras palabras, para que en un futuro no se vaya a la bancarrota. Muchas de las empresas de industria solo les importa
construir centros, urbanizaciones, pero sin una infraestructura o capital, en otras palabras. Tiene también Cochabamba área agrícola medianamente desarrollada. Esto quiere decir que Cochabamba hace años atrás no era muy metido en la agricultura y ganadería. En estos últimos años se está volviendo casi igual que en los valles de Santa Cruz, Cochabamba. Ya producen lo que es verdura, hortalizas y lo demás. Al igual que La Paz, Cochabamba tiene una mano de obra suficiente para el desarrollo. No muchos migran al Chaco en Cochabamba porque no hay trabajo mucho en la industria. Departamento de Santa Cruz tiene un centro urbano industrial de servicios de expansión. Esto es economías de aglomeración. Posee una intensa actividad atractiva de hidrocarburos. Santa Cruz exporta lo que es gas y petróleo. También esta tarea que exporta petróleo y gas también. El departamento de Santa Cruz tiene un gran dinamismo en lo que es la agricultura, porque no hay otro departamento que le iguale, a no ser Cochabamba y un poco de La Paz. Dinamismo significa que un hombre está centrado o hace una cosecha bien de su agricultura o de su chaco, en otras palabras, está más centrado en agricultura y en ganadería también. Mayormente esto, la agricultura o la agropecuaria, en otras palabras, lo lleva a lo que es la parte del valle, lo que es Mairana, Comarapa y Valle Grande. El eje complementario entre Oruro, Potosí y Tarija y su derivación hacia Sucre tiene centros urbanos de infraestructura respectiva, lo que ya expliqué. Áreas de influencia minera agropecuario, Potosí, y petróleo agropecuario, lo que es entre Sucre y Tarija. E infraestructura de transporte que comunica los centros entre sí, aunque de menor calidad que la da el eje central. Siguiente, por favor. Se corta, nos volvemos a conectar. El urbanismo está guiado y se aplica de acuerdo a la visión política y filosófica de los administradores de turno. Debemos tener en mente que cualquier que sea el método urbanístico empleado, la meta debe ser de producir mejoras crecientes en calidad de vida de los habitantes de la ciudad. El ordenamiento territorial es una oportunidad para incidir en el futuro de municipios, regiones y naciones, con una organización que propicie un lugar de acuerdo de intereses comunes. Siguiente, por favor. Recomendaciones. En desarrollo se verá fortalecer sistemáticamente el sistema territorial fundamental y sus áreas de influencia a través de 3 puntos políticos. Preferencia en la localización de los proyectos clave para el desarrollo. Construcción de infraestructura económica y social en torno a los centros principales e integración y consolidación. Último era. En pantalla grande. Ya como segundo punto era construcción de infraestructura económica y social en torno a los centros principales e integración y consolidación de la estructura vial. Como tercer punto, integración socioeconómica urbano-rural a fin de integrar la producción agropecuaria, ampliar los mercados urbanos y disminuir las disparidades en los niveles de vida y productividad. En otras palabras, se puede decir, en más sencillas palabras, para planificar una urbanización privada o pública, es mejor hacerlo bajo las normas, para así poder tener una buena organización de vida y un buen ambiente para la sociedad, y así tener una mejor calidad de vida en la sociedad. En lo que pasa el tiempo, hay un incremento de habitantes, lo cual hace crecer la urbanización, y es mejor así hacerlo para una buena mejora de vida. Gracias. Bien. Bien. ¿Alguien más quiere complementar? Ingeniero, tengo una pregunta. Vamos, Sandoval.
Los compañeros hablaban sobre planificación urbana y para eso es necesario también conocer el tema económico, ¿no? Ellos mencionaban algunas actividades económicas, pero en el futuro, ¿qué actividad es la que se cree que va a ser la principal en Bolivia? Yo le hablo de aquí unos 20 años. De aquí unos 20 años. Todo se planifica exactamente. A mediano, corto y largo. Corto, mediano y largo plazo. Yo creo, mira, que aquí unos ciertos años, nosotros como bolivianos tenemos agallas, somos una gente con una muy buena actitud, pero lo que pasa es que desde antes hemos sido inculcados a ser cerrados. Y como va avanzando el país, está aumentando las tecnologías, hemos visto que tenemos bolivianos en la NASA, y yo digo que de aquí a 20 años sería que si seguimos inculcando, tenemos profesores, profesionales que ayuden con el conocimiento, con la actitud de motivar a los jóvenes a salir adelante, a ver que tenés un buen país, tenés el material en tu país y que podés salir adelante, sería lo que es el profesionalismo. De aquí a 20 años. Bien, a ver. Es importante, no se olviden ustedes, todo lo que hacemos es para el desarrollo. Y para que haya desarrollo urbano, tiene que haber también económico, ¿no? Entonces es importante incentivar la producción. Entonces fíjense ustedes, donde hay producción, supuestamente debería haber más desarrollo. ¿Cierto? Entonces, lo que hay que inculcar precisamente es ahí. Y lógicamente es que si nosotros no controlamos la planificación, todo el mundo va a hacer lo que le va a dar la gana, ¿no? Por eso es que hay normas y reglamentos que se deben sujetar de acuerdo a lo planificado en cada ciudad. No sé si alguien quiere complementar a eso, puede hacerlo. Ibáñez, diga, ¿quiere decir algo, Ibáñez? Sí, quisiera saber algo más de la estructura de Dahmer. No sé, estaba leyendo que decía que las ciudades fueron diseñadas igual que otras ciudades latinoamericanas con la estructura de Dámero. Pero ¿cuál es la estructura de Dámero? A ver, ¿alguien quiere decirlo? La estructura de Dámero, ingeniero, es pues basada en que fue creada eso, o sea, fue, ¿cómo se dice? Se llevó esa idea por el tema de que fue en línea vertical y por manzanas, como podemos ver prácticamente los que conocen lo que es Cochabamba, es más o menos basando a ese, porque el tema de Cochabamba es formado por lo que es en líneas rectas y es por manzanas, son cuadradas su planeación. Esa forma sería la de Dumbo. El famoso Dahmer. Fíjense ustedes que antiguamente se planificaba, se encerraba en líneas rectas y formaba sus cuadrículas, al cual llamábamos la línea, y hacíamos, si ustedes quieren, los rectángulos, a los cuales llamamos nosotros manzanas, ¿no? Entonces, acá nosotros prácticamente en Santa Cruz hemos visto que van formando la manzana y la agrupación de cierta manzana no define una unidad vecinal. Y en ese sentido seguimos nosotros aumentando y lógicamente que va desarrollándose la famosa ramen, si ustedes ven, que desde épocas antiguas se mantienen, ¿no? Se mantienen, por eso es que veíamos en las exposiciones las distintas formas que se presentaban desde época cuando había la antigua Roma, ¿no? Ya se había eso. Y fíjense que los condominios también habían en esa época. Estamos hablando de antes de Cristo inclusive, ¿no? No sé si alguien quiere complementar.
A ver, ¿puede mostrarla la imagen ese de Dámero? Creo que lo tienen ahí, ¿no? Yo quisiera decir que, por ejemplo, he observado que en toda la chiquitanía, en las provincias, mantienen todavía lo que es esa urbanización toda cuadrada, de que su plaza principal es el centro de su corazón y se mantiene. Por ejemplo, aquí en Ascensión de Borayo, donde yo estoy, igual sus autoridades viven ahí, su alcaldía es ahí. Y... Así es. Así es. Y tienen sus costumbres también, que cada viernes o no sé qué día hacen su retreta en la cabañita esa, ¿no? Que está en el centro de la plaza. Sí, es así. O sea, son costumbres antiguas, e imagínense, no nos olvidemos que nosotros decimos colonizados, ¿no? Y han quedado un poco esa costumbre. Que seguimos arrastrando. Sí, ingeniero, es correcto eso. Es correcto, en mi pueblo, en Samaipata, también se sigue esa idea. Usted va a cualquier parte de los pueblos, se mantiene eso, esa costumbre, y siempre el centro debería estar todas las oficinas principales. Pero cuando se va desarrollando ya, toda la comunidad necesita esos mismos servicios, ¿no? Que tenemos actualmente cuando es pequeño, ¿no? Porque imagínense todos, si la ciudad es grande, todos van al centro, nunca vamos a llegar. Y tenemos una población, por decir la población que tengamos, actualmente digamos que sea 100.000. Si llegamos a 500.000 y seguimos manteniendo esas mismas áreas de servicio, por decir la alcaldía, la prefectura, la policía, en la plaza. Aquí no, nosotros también lo teníamos en la plaza, ¿no? Ahí donde la gobernación era la policía, la cárcel, ahí estaban los presos. ¿Sí? Después al otro lado de la gobernación, al otro lado de la alcaldía. Si ustedes ven, todo estaba en el centro. Y la retreta creo que la hacían ahí en la plaza. Pero ya, fíjense, con tiempo ya no hay eso ahora. O sea, lo mismo que ustedes ven en las provincias que tenemos ahora actualmente, lo mismo había acá en el centro de la ciudad. Solo que ya estamos hablando de 3 millones, ¿no? Imagínense los 3 millones que llegamos a hacer de la plaza. Entonces, por eso es que debemos dar mejor calidad de vida a nuestros habitantes. Ese es el objetivo de la planificación. Que tengan todos los servicios sin necesidad de desplazarse mucho y altere, digamos, en este caso, el tráfico, ¿no? Igual ustedes veían los mercados, estaban todos dentro del primer anillo. Ahora están siendo desplazados fuera de un quinto, sexto anillo, octavo anillo. ¿Por qué? Porque también hay personas que habitan por ese sector. Entonces la planificación es esa, donde debemos dar mejor calidad de vida a todos los habitantes, no a unos cuantos, ¿no? El objetivo es y que la gente se quede por ahí, porque ahí también son los mismos servicios que en vez de ir al centro se quedan en el mismo lugar donde viven ellos para facilitarle todos sus servicios correspondientes. ¿Ya? Ese es el objetivo de la planificación, si quieren a corto, mediano o largo plazo. Por decir a nosotros qué nos falta aquí en Santa Cruz. Ese, aunque tenemos todo, nos sigue faltando, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no dentro del primer anillo hacerlo peatonal? ¿Por qué no? Porque todo el mundo va en vehículo, que van a las 4 o 3. No se puede andar en vehículo por ahí. Entonces, eso más bien lo estresa a uno, ¿no? Lo que debemos dar es mayor tranquilidad. Si uno va al centro de la ciudad es alguna oficina. Esa oficina, ¿por qué no la pasamos a otro lado? ¿Cierto? Ustedes, por ejemplo, quieren ir al seguro de la universidad, como estudiantes tienen seguro, pero vayan a cierta hora, no van a hallar parqueo, el tráfico es intenso, después eso al llegar y al salir lo mismo. Entonces, ese servicio podría estar, digamos, en el campo universitario, no allá en el centro, ¿no? Entonces son cosas que debemos planificar de esa forma, ¿no? Y el objetivo es dar mayor calidad de vida a los habitantes de la zona.
Por eso es que hablamos varios temas, hablamos de la ciudad industrial. Fíjense que en la ciudad industrial, ¿qué hacíamos? Supuestamente las ciudades industriales nacen consecuencia de que hay unas industrias y evidentemente los trabajadores quieren estar cerca de la industria donde trabajan, ¿no? Se van a desplazar bastantes kilómetros. Entonces se les dota de vivienda y eso va conformando, si quieren, las ciudades industriales. Entonces podríamos decir que cada trabajador debe tener una vivienda en la cual habite cerca de su unidad de trabajo. Y así hemos visto algunos temas que cada vez tienen su particularidad, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hemos visto que es una ciudad fragmentada. Yo lo tomé porque evidentemente Santa Cruz existe esa ciudad fragmentada y se la está viendo. Con la expansión, si quieren, de los condominios. Cada vez van alejando más cosas que no había antes. Antes, por eso les decía que había la cuestión, si bien había la diferenciación social, pero fíjense ustedes que podíamos decir que empezamos con la Ciudadela del 1 de mayo y de ahí el Plan 3000, porque ahí fueron grupos grandes de personas que formaron en forma directa así. Bien, vamos a quedar acá y no se olviden de subir a la plataforma su informe. La siguiente clase vamos a seguir con los temas. Nos faltan 4 temas, la otra semana acabamos. Y no se olviden de su trabajo individual final. Parece que hasta el 22 van a ser las clases, no sé, porque ya 23, 24 están con la mente en la fiesta de fin de año. Entonces yo estaba pensando que entreguen los trabajos hasta el 22. Sería la entrega de los trabajos y no había más exposición. ¿Ya? Y de ahí seguramente van a dar receso hasta fin de año. No sé qué dicen ustedes. Está bien, ingeniero. Está bien. Sí, está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ¿verdad? Es importante que tengamos en cuenta entregar, digamos, el último día de entrega sería el 22, diciembre 22. Ingeniero, para que yo trabaje durante el receso. Ingeniero, por si acaso falta que habilite el de planificación regional y urbana en Bolivia. No lo... Ya, ahorita lo habilitamos. Ya, gracias, ingeniero. Ingeniero, pero escúcheme, Fabricio. No está habilitado porque no es la hora, ¿no? Por si acaso a partir de las 7 se habilita. Sí, el 10 está habilitado, ingeniero, digamos para las 7, pero el otro no hay ni horario. Eso era, ingeniero. Ya, eso lo hacemos ahorita, inmediatamente. ¿Alguien quería preguntar algo más? Gracias, ingeniero. Ingeniero, tenemos que hacerle los temas para los nombres de los municipios para los que faltaban.